Listo, perfecto. ¿Me están escuchando bien, cierto? Sí, señor. Ok, perfecto. Muy buenas tardes a todos, estimados estudiantes. Hoy tenemos 1 de mayo de 2024 y vamos a hacer esta sesión de CIPAS correspondiente a la tarea 3 de nuestro curso de programación para análisis de datos. Estimados estudiantes, quiero comentarles primero unas generalidades de la tarea, ¿cierto? Recuerden que esta tarea número 3 ya lleva unos días de empezada, de hecho, varios días de empezada ya. Inició exactamente el 15 de abril, es decir, hace 15 días, y vamos a hacer la sesión de CIPAS hace 8 días, pero por cuestiones técnicas, pues no fue posible realizar el CIPAS. ¿Qué sucede? Pues que, bueno, es difícil, si se pierde una sesión de CIPAS, pues reponerla en otro día, porque básicamente todos los días tienen actividades de diferentes materias, entonces se superpondría con otra materia y bueno, ahí pues digamos podrían haber algunas dificultades, ¿no? Pero para la entrega de esta actividad tenemos básicamente hasta el 15 de mayo, es decir, tenemos 15 días todavía para entregar esta actividad, ¿vale? Yo he estado recibiendo como algunas dudas, algunas inquietudes de algunos estudiantes que pues básicamente no saben ni por dónde empezar y está bien, no hay ningún inconveniente. No sé, ustedes, quiero escucharlos un ratico, qué dudas, digamos, puntuales tienen, qué inquietudes tienen con esta actividad, qué dificultades se les ha presentado, no han empezado todavía, ya empezaron, les escucho, díganme entonces qué inquietudes tienen ahí. ¿No? ¿No hay ningún problema? Profe, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién? Ah, con Stephanie, listo. Cuéntame. Profe, bueno, Ajá. yo tengo una duda, pero muy puntual. Lo que pasa Ujú. es que, o sea, yo estuve en el CIPAS de donde estaba el otro profesor, no recuerdo el Miguel. nombre, Ajá. y bueno, él nos explicó más o menos dónde podríamos descargar pues las bases de datos que vamos a Sí. manejar en esta fase, ¿sí? Ajá. Pero Exacto. yo estuve Ujú. como buscando, indagando y, o sea, como que no fue como muy fácil como apropiarme a la, A a una la base de página. datos. Sí, Ah, a la en- página como tal. a la página, sí. Ajá. Entonces, él nombró a, bueno, así como se escribe, a Kaggle, y Ujú. pues yo la estuve mirando y demás, pero pues no sé cómo descargar alguna de allí. Ok. Hay que estar inscrito, ¿no? Hay que registrarse con una cuenta para poder descargar. Vale, ya vamos para allá. ¿Listo? Sí. Cristian tiene una pregunta, también tiene que levantar la mano. Ya vamos para allá, ¿vale? Cristian, ¿alguna inquietud? Sí, profe, muy buenas Ajá. noches. Te quería Buenas noches. molestar con una dudita ahí Listo. rápida. Ujú. La base de datos que yo tomé es una base de Ujú. datos pues, particular de recolección de basura para limpieza de mares y acuíferos, ¿cierto? Ujú. En este caso, hay un punto en el que se nos dice que tenemos que escalar una variable, ¿cierto? Sí. Ajá. No me es como tan visible, digamos, para este dataset particular, que digamos que contiene el número de ítems recogidos de X tipo de basura y las toneladas y las personas que lo recogieron, ¿cierto? Estaba Ujú. pensando, no sé, con la parte que hay que categorizar una variable, entonces, por ejemplo, poner la cantidad total de basura y categorizarlo en mucha, poca, por ejemplo, Sí, y sí, luego sí. escalar alguna Ajá. de las variables, no sé, las toneladas de basura para que esté entre 0 y 1 también. ¿Eso sería correcto, esa Ujú. interpretación? Sí, está bien, está perfecto. Listo. Entonces, quiero comentarles una cosa, estimados estudiantes. Esta tarea número 3 puede ser una de las más difíciles de desarrollar para ustedes y puede ser una de las más difíciles para calificarnos como nosotros, como, bueno, nosotros como tutor también para hacer la retroalimentación, ¿vale? ¿Por qué es complicado para ustedes y por qué es complicado para nosotros? En primer lugar, por, digamos, la primera inquietud como la de Stephanie. Hay que conseguir una base de datos, hay que, digamos, adueñarse de una base de datos y eso, digamos, no es una tarea fácil.
en la cuestión de que puede uno dudar bastante, ¿vale? Puede dudar uno bastante. Puede ser que uno se encuentre una base de datos que no le sea, pues, como digamos, de su agrado. Puede ser que no le llame mucho la atención. Puede ser, pues, que no logremos dar con una base de datos que consideremos, pues, que es acorde a lo que nosotros estamos pensando, ¿no? En ese caso, bueno, digamos que el primer consejo, y yo seguramente este también les dijo Miguel hace algunos días, el primer consejo es que busquen o traten de buscar una base de datos en su campo de conocimiento. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque va a ser más fácil interpretarla para ustedes, ¿vale? Recuerden que el objetivo de esta tarea, el objetivo de esta actividad, es poder obtener algunas conclusiones significativas de nuestro estudio. Entonces, lo primero que tenemos que saber es por lo menos saber interpretar un poco esa base de datos. Es ahí, en ese punto, donde es difícil para nosotros como tutores calificar esta tarea, porque como obviamente ustedes son tantos y de tan diversos campos, algunas veces tienen algunas bases de datos de campos que no son de nuestro conocimiento y entonces, claro, hay variables que uno no sabe cómo interpretarlas, hay variables que uno no sabe qué significan realmente, pues, para ustedes que, digamos, son los expertos en ese campo. Entonces, para nosotros también es difícil, digamos, interpretar todas las diferentes bases de datos que tienen todos los estudiantes, ¿vale? Primero, una aclaración. Que si las bases de datos todas tienen que ser diferentes, no, estimados estudiantes, las bases de datos no tienen por qué ser diferentes. Si ustedes ingresaron al foro un día y se encontraron que un compañero tenía una base de datos que también le gustó a ustedes, la pueden utilizar sin ningún problema. ¿Qué es lo que va a suceder? Que claro, el análisis que haga su compañero y el análisis que hagan ustedes va a ser diferente. Eso es lo que va a pasar ahí, pero pueden utilizar perfectamente la base de datos de un compañero. Si es una base de datos reutilizable o digamos que tiene una licencia que permite utilizarla en ese sentido, ¿vale? ¿Por qué lo comento? Porque hay compañeros que llegan con su propia base de datos y esa algunas veces no se permite compartir. Por ejemplo, supongamos, alguno de ustedes trabaja en una empresa y tiene una base de datos que la fueron utilizando, la han ido utilizando, la han ido creando en su empresa. Y claro, el compañero puede hacer su trabajo con esa base de datos y él puede querer o puede ser que la empresa tenga como lineamiento que esa base de datos no se puede compartir. Entonces, en ese caso, pues no se podría, ¿listo? Pero si es una base de datos que se permite utilizarla por otras personas, pues no hay ningún problema. Se puede utilizar la base de datos de otros compañeros. Si Julanito tiene una base de datos que me gustó a mí también, listo, la puedo utilizar, no hay ningún inconveniente, ¿vale? Entonces, primera anotación, eso. Entonces, ¿listo? Segunda anotación, las bases de datos que necesitemos o que vamos a adquirir pues realmente no se exige mucho sobre ellas, ¿listo? No se exige mucho sobre ellas realmente. Lo que tendría que tener sería como unas 2 o 3 variables continuas y unas 2 o 3 variables categóricas, ¿no? O sea, es decir, podría perfectamente utilizarse una base de datos con 4 variables para hacer este estudio. Sí, se podría utilizar. En el caso de las variables continuas, pues se requieren 2 porque pues hay ejercicios que requieren normalizar 2 variables, hay ejercicios que requieren categorizar 2 variables. Entonces, como se pide pues hacer eso, entonces pues al menos que tenga 2 variables continuas, por ejemplo, 2 variables numéricas. Entonces, en ese sentido, pues se podría utilizar una base de datos más o menos sencilla, ¿no? Incluso, miren bien, incluso es posible que si ustedes no encuentran una base de datos, incluso es posible que ustedes entren aquí al campus en la tarea número 1 y ahí encuentran una base de datos que ya utilizamos antes, que por ejemplo era la de las ambulancias. ¿Recuerdan? En la tarea número 1 se utilizó una base de datos de ambulancias. ¿La pueden utilizar? Sí, cumple todas las especificaciones que requerimos. Entonces, si ustedes dicen, no, es que yo me metí a la página de Kegel, yo me metí a la página de Datos Colombia
En ninguna parte encuentro una base de datos que me parezca, pues no hay problema. Pueden utilizar perfectamente la base de datos o las bases de datos que se utilizaron en la tarea 1, que fueron 2 bases de datos. En el particular caso de, creo que era la primera, si no estoy mal, la de las ambulancias, cumple con todas las especificaciones que estamos requiriendo. Esta creo que era, ¿no? Cumple con todas las especificaciones. Miren, tiene variables numéricas, por acá hay variables continuas, enteros, tiene por acá variables, bueno, categóricas, bueno, de todo tipo de variables tiene. Entonces, pueden utilizarla perfectamente. Entonces, eso ahí, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Otra cosa, estimados estudiantes. Para algunos, la base de datos o la escogencia de la base de datos puede ser importante. ¿Por qué? Porque para algunos puede ser que este trabajo que van a hacer en esta ocasión, en esta oportunidad, sea el inicio de su trabajo de grado. Por ejemplo, para algunos puede ser que cuando vayan a comenzar a hacer tu trabajo de grado, pues ustedes digan, vea, yo ya hice un análisis de exploración de datos, pues, para esta base de datos y puede ser que ese sea el punto de partida para su trabajo de grado. Puede ser que les digan, listo, ya tenemos un adelanto del trabajo de grado, entonces ahora ¿cómo lo continuamos? ¿Qué podemos hacer adicional para completar el trabajo de grado? Entonces, eso puede ser una opción, ¿listo? Que si siempre pasa, pues no siempre, pero sí suele pasar también eso. Entonces, hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Algunos de ustedes, algunos de los estudiantes me han escrito y me han mostrado las bases de datos que tienen. Solamente en algún caso, solamente en un caso, un estudiante me mostró una base de datos que tenía una sola base, una sola variable continua, una sola variable numérica, pues. Y pues claro, ahí era más complicado, pues, porque el ejercicio requiere al menos 2 variables numéricas. Entonces, más complicado. Tendría que sacar otra variable numérica de otro lado. Entonces, ahí pues se dificulta un poquito, ¿vale? Entonces, eso es, ¿vale? Algunas ocasiones, por ejemplo, si nuestra base de datos no tiene todas las variables o todas las variables que requerimos y es posible, por ejemplo, adquirir una nueva variable mediante algún proceso, se puede hacer, ¿vale? Por ejemplo, si su base de datos tuviese solamente supongamos, variable, en este caso, supongamos solamente distancia recorrida. Entonces, únicamente contáramos con esa variable de distancia recorrida, no tuviéramos más variables continuas o de números reales, pues float. ¿Qué haríamos? Pues, por ejemplo, si tenemos una variable tipo fechas, podríamos sacar una nueva variable con los meses del año o, sí, haciendo algún tipo de categorización. Podríamos sacar otra variable, pues, diferente, ¿no? Puede ser, por ejemplo, trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4. Entonces, ahí podríamos obtener una nueva variable que, pues, la podemos utilizar, ¿vale? Entonces, eso también suele pasar, ¿vale? Si no tenemos las suficientes variables, pues podemos sacar a veces alguna otra variable adicional. Pero eso, pues no siempre se puede hacer, ¿no? No siempre es que se puede hacer. Entonces, hay que tener también cuidado con eso. Entonces, estimados estudiantes, el primer paso para nuestro ejercicio, para poder resolver nuestro ejercicio, es eso, adquirir una base de datos, ¿vale? De hecho, eh, si no estoy mal, ya en caso extremo de que un estudiante diga, no, por más que me he esforzado, no puedo conseguir una base de datos, por más que me he esforzado, no puedo lograr tener una base de datos, entonces lo que se hace en ese caso, pues hasta ahora nunca ha pasado, la verdad, nunca ha pasado, pero lo que se haría en ese caso sería que los tutores le asignen una base de datos. Entonces, digamos que sería el peor de los escenarios porque pues no sería una base de datos, digamos, a su medida o no sería una base de datos acorde a su conocimiento, sino que sería una base de datos pues genérica como tal. ¿Listo? Entonces, eso. ¿Hasta ahí claro, estimados estudiantes? ¿Bien hasta ahí? ¿No hay problema? Sí, señor. Bueno, entonces,
Les pregunto, ¿todos ustedes ya tienen la base de datos? ¿Algunos les falta? O me comentan, por favor, ¿ya todos escogieron su base de datos? ¿Qué dicen ustedes? A ver. Tutor, no señor, yo Ajá. estoy como en el proceso de definir Ujú, qué base de datos se acerca más a los requisitos de la guía y ajá. pues estaba esperando esta reunión como para ya terminar de ultimar algunos detalles y a ver si finiquito ya el trabajo. Ok, bueno, recuerden, ¿no? Que con una base de datos de 6 variables, perfectamente pueden trabajar, ¿listo? Incluso hasta de 4 variables perfectamente pueden trabajar, pero entonces sí hay que ir ya haciendo ese proceso, ¿no? Seguramente, no sé, la verdad, no he visto la grabación de la web conferencia, pero seguramente, como decía la compañera, eh, Miguel le recomendó esta página, ¿no? Keyboard, aquí pueden descargar, de hecho, bases de datos. No todas se dejan descargar, pero sí gran parte se dejan descargar, ¿no? Incluso porque es bueno porque uno puede ver incluso hasta códigos que han creado para esa base de datos, análisis exploratorio de datos, por ejemplo. Entonces, es bueno, ¿listo? Para descargar, claro, toca estar registrado, toca, sí, está registrado y básicamente pues ahí deja descargar, ¿vale? La otra base o la otro tipo digamos, de página que se puede descargar fácilmente es aquí en Datos Colombia, datos.gov.co, ¿no? Entonces, aquí también pueden descargar la base de datos. Y repito, si de pronto no encuentran en esos dos lugares, puede ser que ustedes tengan la base de datos, puede ser que la encuentren en otro sitio, no hay ningún problema, esos son solamente sugerencias, recomendaciones, no es que tenga que ser de aquí, de estos dos sitios, no hay ningún inconveniente que la puedan traer de otros sitios, o si la tienen ustedes, pues también estaría perfecto, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que queremos hacer en esta actividad? Una vez escogida la base de datos, pues nuestro trabajo es realizar lo que nosotros conocemos como un análisis exploratorio de datos. ¿Listo? ¿En qué consiste ese análisis exploratorio de datos? Pues es básicamente una visión general que vamos a hacer sobre nuestra base de datos y tiene como fin obtener algunas conclusiones significativas. Entonces, tenemos que tener siempre eso. Nuestro trabajo tiene que estar orientado a tener algunas conclusiones significativas. Yo estaba preparando hace rato un documento, pues, como para ilustrarles un poco cómo se podría trabajar, digamos, un poquito con respecto a esto, como para que tengan una idea. Lo comento porque, como les digo, una de las inquietudes, una de las cosas que me he encontrado en estos días, que de hecho los aportes en los foros han sido muy bajitos, ¿cierto? Una de las inquietudes, bueno, digamos, de las dudas que me he encontrado en estos días es que hay estudiantes que no saben ni por dónde empezar esto. Y como les digo, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Miren, yo estoy aquí preparando un documento más o menos para que veamos pues una idea. No es que tiene que ser así exactamente, ¿cierto? Pero puede darles una idea de qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, obviamente, como siempre, nosotros tenemos una guía de actividades. Espérenme a ver si por aquí tengo abierta la guía de actividades. Creo que no la abrí, ¿no? A ver, voy a adentrarme a la guía de actividades. Como siempre, tenemos una guía de actividades. Aquí. Miren que los aportes en el foro han sido muy poquitos. Les cuento que a hoy, estimados estudiantes, hoy, 15 días después de haber iniciado la tarea, solamente he recibido, si no estoy mal, como 13 mensajes en el foro. O sea, han sido muy poquitos y bueno, esperemos que ya en estos 15 días que faltan nos pongamos la pila con eso. Entonces, como siempre, tenemos una guía de actividades. Por supuesto, esta tarea es un poquito más pesada que las anteriores por el componente práctico que se tiene. Y lo que les decía, nuestro trabajo va a consistir en resolver o en abordar 3 conceptos que aparecen aquí. Concepto 1, parámetros y métricas descriptivas. Concepto 2, escalamiento, estandarización y codificación. Y concepto 3, gráficos y visualización científica. ¿Listo? ¿Cuál es la idea? Pues la idea, ya les he dicho varias veces, la idea es que obtengamos algunas conclusiones significativas de nuestra base de datos.
Y bueno, aquí hay pues como siempre todo el desarrollo de lo que se va a hacer, una guía, perdón, una rúbrica de calificación y bueno, lo demás sí es común y corriente como se ha visto en todas las tareas, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es abordar estos tres conceptos, ¿vale? Entonces, miren lo que hice yo, pues como para ilustrarles un poco cómo hacer esto. Entonces, yo tomé, a ver si esto está conectado, ¿sí? Yo tomé una base de datos, ¿listo? No me compliqué con la base de datos, no digamos que, pues, ni siquiera me puse a descargar en Kaggle, que ahí se puede descargar, pues, pero lo que hice básicamente fue utilizar la base de datos del ejercicio 1. ¿Cuál? Lo que les decía, la de las ambulancias. Esa me sirve perfectamente para lo que queremos hacer aquí, ¿vale? Esa base de datos puede servir perfectamente. Si la quiero utilizar, no hay ningún problema. Entonces, bueno, primero la portada, ¿cierto? Yo aquí puse primero una introducción bueno, a lo que es el análisis exploratorio de datos, ¿no? ¿Qué es lo que sí? ¿Qué es lo que significa un análisis exploratorio de datos? Digamos que cuáles serían los pasos recomendados para un análisis exploratorio de datos. Entonces, bueno, un análisis exploratorio de datos se trata de un enfoque investigativo para analizar conjuntos de datos con el objetivo de resumir sus principales características, a menudo utilizando técnicas visuales y estadísticas descriptivas, ¿vale? Que es justamente lo que vamos a hacer hoy. Entonces, bueno, ¿qué tipo de cosas se realizan en un análisis exploratorio de datos? Comprensión de los datos, resumen estadístico, visualización de los datos, identificación de valores atípicos o valores faltantes, exploración de relaciones entre las variables y formulación de hipótesis preliminares. Entonces, bueno, eso es como muy genérico, simplemente es qué significa un análisis exploratorio de datos. Pero miren, yo como abordo, digamos, este problema y como les digo, repito, utilizo la base de datos del ejercicio de la tarea número 1, ¿no? De la unidad número 1. Entonces, ¿qué hago? Primero, hago una breve descripción de lo que se va a desarrollar, ¿vale? Es importante describir primero qué es lo que se va a desarrollar. Entre esa descripción de lo que se va a desarrollar, es importante que nosotros hagamos, así sea una breve descripción, hagamos una breve descripción de la base de datos que tenemos. Entonces, por ejemplo, para desarrollar este ejercicio, he decidido hacer un análisis exploratorio de datos sobre la base de datos de atenciones de emergencias, urgencias médicas de accidentes de tránsito en la ciudad. Esa fue la de la unidad 1. Estos son atendidos por diferentes empresas de transportes de ambulancias. Este año se han asignado 5 empresas específicas para este servicio. Sin embargo, se han observado algunas dificultades logísticas y operativas en los servicios que se han prestado. Por lo tanto, la Secretaría de Salud realizó el consolidado de 2.200 turnos de servicios prestados a la ciudad con características propias de dicha labor. Los datos fueron recolectados de las asignaciones de las diferentes empresas y o tecnologías de rastreo satelital o GPS, obligatorias en las unidades de transporte de pacientes. Se espera con este análisis establecer relaciones o correlaciones entre las variables que permitan encaminar un estudio o que permitan encaminar un plan de acción para mejorar el servicio. Entonces, una breve descripción del ejercicio. Como les digo, esto es importante porque como los campos de acción de ustedes son tan variados, pues si no me colocan esto, si no colocan esto, los tutores podemos quedar perdidos con respecto a su base de datos. Puede ser que no sepamos absolutamente nada de qué significa su base de datos, cuáles son las variables, qué tipo de cosas tiene, ¿vale? Entonces, miren lo que yo hago. Primero coloco, el conjunto de datos se puede descargar y coloco el link, ¿vale? Entonces, eso es importante también, si descargaron la base de datos de Kaggle, si descargaron la base de datos Colombia, entonces coloquen de dónde proviene su base de datos. Puede ser el link pues, de descarga, puede ser que la hayan traído a su trabajo, entonces pues coloquen ahí la base de datos, es digamos el resultado del trabajo de la empresa tal, tal, bueno, entonces pueden colocar ahí de dónde proviene su base de datos también como para tener una idea más general, ¿vale? Y también hago una breve descripción de las variables que tiene la base de datos. Entonces, en este caso, esa base de datos tenía algunas variables como empresa, turno, día de la semana, experiencia del conductor,
formación del paramédico, cantidad de atenciones, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hago es hacer una breve descripción. Entonces, empresa prestadora del servicio de ambulancia. Entonces, turno día o turno, bueno, diurno o nocturno, ¿cierto? Día de la semana, entonces, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, aunque ahí incluso está en números. Experiencia del conductor, si es un conductor principiante, intermedio o experto, formación del paramédico, bueno. Entonces, es importante colocar al menos en unas indicaciones breves sobre qué significa o qué, pues sí, el significado, digamos, cada una de las variables que tenemos en la base de datos. Por lo que les decía anteriormente, para uno como tutor también es muy difícil seguir el hilo de un estudio donde no es nuestro campo de acción, donde no es nuestro campo de conocimiento, y adaptarse a ese nuevo estudio, conociendo tan poquito o ignorando pues en exceso, también es malo. No entendemos si efectivamente la conclusión que está sacando pues es acertada o no. Por ejemplo, supongamos, alguien de aquí puede suceder, por ejemplo, que es médico, supongamos, y tiene una base de datos de los resultados de estudios de algún examen en particular. Entonces, para nosotros, pues es difícil hacer una valoración de que las conclusiones que está obteniendo el estudiante que es médico, pues, sean acertadas o no, porque no tenemos el conocimiento suficiente para poder establecer eso, ¿no? Entonces, por eso les comento. Es importante siempre hacer un resumen, pues, así sea chiquito, pero un resumen, pues, de las variables que tenemos. ¿Listo? Entonces, aquí está, ¿vale? Y ahora comenzamos a abordar los conceptos, pues, que se tienen que abordar. En primer lugar, en algunas bases de datos, muchas veces hay que hacer algún tipo de limpieza de los datos, ¿no? Algún tipo de limpieza. Puede ser que tenga que hacer, puede ser que no se tenga que hacer. En este caso particular, de esta base de datos que estaba en la unidad 1, esa base de datos no requería limpieza, pues, de los datos como tal. Ya estaba, de hecho, ya había pasado por un proceso de limpieza. Entonces, esa de ahí no tuve que hacerle ese proceso, pero puede ser que la base de datos a la que ustedes se enfrenten sí tengan que hacerle ese proceso de limpieza, ¿vale? Entonces, primero, dice, para desarrollar el concepto 1, primero hay que mostrar algunas métricas descriptivas, algunas variables numéricas, ¿cierto? Pues en cuanto a las variables numéricas, unas métricas descriptivas con respecto a las variables categóricas. Dice luego, muestra la matriz de correlación y dice, realice un análisis de los resultados obtenidos. Entonces, empezamos tal cual. Yo cargo mi base de datos, en este caso, pues, observen, la cargo igual como hicimos, de hecho, en ese tiempo en el CIPAS que hicimos en esa ocasión de la unidad 1, yo ya tenía la base de datos en el Drive de Google, entonces simplemente la cargo. En este caso, utilizo pues el paquete de Google Colab, el Drive, ¿cierto? Y importo la base de datos, ¿no? Tal cual como hicimos en esa ocasión. De hecho, si ustedes recuerdan, esa base de datos de la unidad 1 había que modificarle esto un poquito, es decir, había que colocarle como está aquí, ¿no? Porque recuerden que, bueno, de hecho aquí está. Recuerden que la base de datos se encontraba incluso en la segunda sabanita del Excel y que habían unas filitas que no tenían datos, ¿no? Los datos empezaban a partir de la cuarta fila. Entonces, era la segunda sábana y la cuarta fila y justamente hubo que poner eso así, ¿no? La sábana, que fuera la número 1, pues esto empieza en 0 siempre, y que el headers o los títulos pues empiecen en la fila 3. Es decir, esto siempre empieza a contar desde 0, entonces 0, 1, 2, 3 sería para nosotros en el Excel la fila 4. Entonces, esto ya lo habíamos hecho antes, simplemente les estoy recordando. Y así carga pues mi base de datos, ¿no? Aquí visualizo que sea cargada correctamente y bueno, aquí estoy mirando al menos las cinco primeras filas de mi base de datos. Entonces, exactamente veo que tiene las variables empresa, turno, día de la semana, experiencia del conductor, formación del paramédico, nivel del paramédico, cantidad de atenciones, distancia, velocidad,
consumo de combustible, tiempo en movimiento y tiempo motor on o tiempo motor encendido. Yo recuerdo que en esa actividad 1, en algún momento tocaba hacer como un historial con respecto a la variable tiempo motor, si no estoy mal, ¿no? Tocaba hacer algo así. Entonces, ahí está, ¿listo? Claro, aquí ya puedo observar que, bueno, variables continuas o variables numéricas tengo bastantes, ¿no? Sobre las cuales trabajar. Tengo, por ejemplo, distancia recorrida, velocidad máxima, consumo de combustible. Todas estas son variables a las cuales yo podría hacer lo que se solicita más adelante. ¿Listo? Entonces, eso. Entonces, primero, pues, cargo la base de datos. Ahí está. Ahora, miro, pues, simplemente para tener, digamos, en cuenta eso, el tamaño de la base de datos, ¿no? Este comando de aquí, saben ustedes que me da el tamaño de la base de datos. En este caso, 2200 filas y 12 columnas. ¿Listo? 12 variables, 12 columnas. ¿De acuerdo? Y luego ya comienzo a ver qué características tiene mi base de datos. Entonces, ¿cuáles son las características de mi base de datos? Entonces, df.info me da las características. Ya veo con exactitud de qué tipo de variables tengo y exactamente, pues, sí, eso es su tipo, eso, su tipo. Entonces, tengo, por ejemplo, que la variable empresa es de tipo objeto, un string, básicamente. La variable turno también, pero tengo, por ejemplo, aquí que es un entero, día de la semana, formación del paramédico. Entonces, una vez hago eso, ya puedo comenzar a realizar mi primer análisis, ¿vale? Entonces, es importante que en esta actividad, siempre que vamos desarrollando algunas cositas, algún paso que vamos haciendo, hagamos un análisis. Así sea chiquito, podemos desarrollar un pequeño análisis aquí. Entonces, ¿qué hemos observado hasta el momento? Bueno, no, aquí en el análisis puede ser que hemos observado hasta el momento que nuestra base de datos tiene 12 variables, que de las 12 variables tenemos 1, 2, 3, 4 variables que son de tipo string o de tipo cadena, que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variables que son de tipo numérico, incluso algunas 2, 3, 4, 4 variables que son de tipo float, ¿cierto? Que son reales. Entonces, ahí podemos ya hacer un pequeño análisis, ¿vale? Que nuestra base de datos es de tal tamaño, que, bueno, podemos hacer ya un pequeño análisis ahí, ¿listo? Y, de hecho, la primera parte de este concepto cierra estableciendo algunas métricas descriptivas de la base de datos. Pero eso es muy fácil, ¿cierto? ¿Por qué? Porque simplemente la función describe nos da esas métricas de una vez para todas las variables numéricas. De hecho, df.describe, df es donde tengo guardado el data frame, entonces me da digamos, la información descriptiva que me solicitan aquí. En este caso, observen, aquí me aparecen todas las variables numéricas al menos, y aparecen con su información de estadísticas descriptivas. ¿Cuál es el promedio? ¿Cuál es el mínimo? ¿Cierto? ¿Cuál es el máximo? Los cuartiles. ¿Qué? Promedio, bueno, el conteo, es decir, cuántas hay, ¿cierto? La desviación estándar. Entonces, me aparecen absolutamente todos los datos ahí de métricas descriptivas que ya tengo. Eso lo da la función describe, ¿vale? Y básicamente, el primer concepto llegaría hasta aquí. El primer concepto sería eso. Ah, bueno, nos falta, creo que hacer, bueno, un segundito. El primer concepto sería básicamente eso, ¿no? ¿Qué nos faltaría para cumplir todo el primer concepto? Nos faltaría, por ejemplo, hacer las descripciones, las métricas descriptivas para las variables categóricas. Eso lo podemos hacer también. De hecho, aquí está, miren. Se puede hacer también para las variables categóricas. Y tendríamos que hacer la matriz de correlación, ¿no? Entonces, para cumplir exactamente con el primer concepto. ¿Listo? Entonces, descripción de las variables categóricas. Aquí lo podemos hacer sin ningún problema. Le decimos que vamos a hacer la función describe, ¿cierto? Pero a las variables categóricas. Y simplemente, pues, aquí nos aparecen, ¿no?
¿Cuáles son las variables categóricas? Empresa, turno, experiencia del conductor y nivel del paramédico. Y nos dice, por ejemplo, miren, aquí nos está diciendo que la empresa con más frecuencias es la empresa TAC, es la empresa TAC. Que el turno con más frecuencias es el turno de día. Que la experiencia del conductor con más frecuencias es la de nivel intermedio. ¿Listo? Y que el nivel del paramédico con más frecuencias es el nivel básico. De hecho, la empresa TAC tiene 596 frecuencias. El turno de día tiene 1114. Intermedio tiene, bueno, experiencia de conductor intermedia tiene 1200 y nivel del paramédico tiene 1200 también. Entonces, ahí ya podemos visualizar algunas métricas descriptivas para las variables, sí, para las variables categóricas que tenemos. ¿Listo? Hasta ahí, estimados estudiantes, ¿alguna pregunta, alguna duda, inquietudes? ¿No? ¿No hay problema? Listo. No se olviden que esta primer parte, tenemos que hacerla todos. Es decir, sin importar qué base de datos ustedes tengan, este es el inicio, ¿no? Sin importar qué base de datos tengan, esto sería el inicio y de hecho, hasta el siguiente pasito que es la matriz de correlación, hasta ahí deberíamos de llegar todos, ¿listo? Hasta ahí deberíamos llegar todos, digamos, con, entre comillas, lo mismo. De ahí para adelante, claro, de ahí para adelante sí los análisis van a cambiar de un estudiante a otro, de una base de datos a otra, porque ya vamos a comenzar a sacar algunas gráficas, algunas cosas con respecto a cada base de datos en particular y claro, ahí sí cambian los análisis como tal. Pero estas métricas descriptivas que estamos haciendo hasta el momento es un paso obligado, digamos, para todos como tal. ¿Listo? Luego, ¿qué tenemos que hacer? Creamos la matriz de correlaciones. La matriz de correlaciones, pues en este caso no les estoy como indicando mucho el código, ¿cierto? Porque en algún momento, pues cuando vean la repetición del video, pueden pausar y pueden reescribir el código, que no hay ningún problema. Por eso es que no estoy entrando como mucho detalle con el código como tal, ¿vale? Entonces, creamos nuestra matriz de correlación. ¿Listo? Entonces, aquí está el código para crearla. Como ya les digo, no voy a entrar en muchos detalles ahí. Simplemente luego, si tienen alguna duda, pues lo copian y no hay ningún problema, ¿vale? Esa matriz de correlación, miren cómo me quedó. Aquí está esa matriz de correlación. Aquí, ¿qué me muestra esa matriz de correlación? Me muestra, básicamente, el índice de correlación que tienen cada una de las variables que están ahí. Recuerden que la correlación o el índice de correlación es básicamente un numerito que se mueve entre -1 y 1. ¿Listo? Es un numerito entre -1 y 1. Cuando el índice de correlación es 0 o muy cercano a 0, significa básicamente que no hay ninguna correlación entre esas variables. Y cuando es grandecito, cercano a 1, significa que hay una correlación entre esas variables. De hecho, entre más cerca esté de 1, pues más fuerte es la correlación. En ese caso, cuando se acerca a 1, significa que es una correlación positiva. Cuando se acerca a -1, significa que es una correlación negativa. Y lo mismo, si ese numerito de correlación está más cercano a 1, significa que más fuerte es la correlación entre esas variables. Entonces, claro, aquí yo identifico algunas variables que no me muestran correlación como tal. Por ejemplo, la variable día a la semana con el tiempo de movimiento del carro, de la ambulancia, tiene una correlación de 0.01, prácticamente cero. O sea, no hay ninguna relación, no hay ninguna correlación entre el día de la semana y el tiempo de movimiento de la ambulancia. No hay ninguna correlación ahí. Ni tampoco hay una correlación entre el día de la semana y el consumo de combustible que tengan las ambulancias. Entonces, me muestra que no hay correlaciones ahí, ¿listo? O sea que
Pues básicamente, pues quiere decir que esas variables son totalmente independientes. De hecho, ni día a la semana con velocidad máxima, ni día a la semana con distancia recorrida, o sea, no hay ninguna correlación ahí. Pero sí hay unas buenas correlaciones acá. Por ejemplo, la distancia recorrida con el consumo de combustible. Claro, ya para nosotros es, digamos, más o menos obvio que hay una correlación, que hay una relación entre la distancia recorrida y el consumo de combustible. Entonces, sí, efectivamente, ahí se está corroborando eso, que hay una correlación fuerte ahí, ¿vale? Y de hecho, es una correlación que pues da como tal 0.83, es decir, el índice de correlación es 0.83. ¿Qué significa eso? Que es una correlación fuerte y es una correlación positiva, es decir, a mayor distancia, mayor consumo de combustible, ¿listo? Eso significa que es una correlación positiva, que las dos variables crecen al mismo tiempo, a mayor distancia, mayor consumo de combustible. Hay otras correlaciones que no son tan fuertes, pero que están, por ejemplo, tiempo de movimiento, ¿cierto? Y consumo de combustible. Entonces, no es una correlación tan fuerte como la de hace un ratico, pero está ahí, es 0.54. Significa que a mayor tiempo de movimiento, pues mayor consumo de combustible. Tiempo de motor encendido con consumo de combustible, tiene un índice de correlación de 0.31. Entonces, ahí vamos analizando. ¿Listo? A este mapa de calor o a esta mapa, pues, a esta matriz de correlación, hay que hacerle un análisis. Es decir, nuestro análisis puede ser, por ejemplo, indicar cuáles son las variables que tienen mayor correlación ahí. Cuáles serían las variables que tienen, digamos, una correlación fuerte ahí. Incluso uno las puede sacar. Yo las saqué, miren, aquí, mediante un pequeño código, aquí está, de hecho, mediante este pequeño código, yo le digo, de toda la matriz de correlación, por favor, mire cuáles son los más altos, los más grandes, ¿cierto? La mayor correlación, pues. Y entonces le digo, imprime por lo menos las 10 primeras, es decir, que aquí me va a imprimir. Las variables con más correlación son, por ejemplo, cantidad de tensiones con distancia recorrida. Las variables cantidad de tensiones y distancia recorrida tienen una correlación o un índice de correlación de 0.96. ¿Qué quiere decir eso? Pues que claro, a mayor cantidad de tensiones, mayor cantidad de distancia recorrida tienen las ambulancias. Por ejemplo, otra, consumo de combustible con distancia recorrida, una correlación del orden de 0.83. Lo que decíamos, a mayor consumo de combustible, mayor distancia recorrida, ¿cierto? Otra, distancia recorrida, bueno, cantidad de tensiones, consumo de combustible, también tiene un número grande ahí, un índice de correlación grande. Entonces, a mayor cantidad de tensiones, mayor consumo de combustible, ¿no? Otra, por ejemplo, distancia recorrida versus tiempo de movimiento. Claro, a mayor distancia recorrida, pues más tiempo de movimiento tienen que tener las ambulancias, ¿no? Y así yo puedo establecer cuáles son las variables con mayor índice de correlación y esto me puede ayudar para hacer mi análisis. Entonces, una vez terminado esto, yo desarrollo un análisis de lo que hemos hecho, ¿vale? Entonces, hay que hacer un pequeño análisis. Puede ser un parrafito, dos parrafitos, pero que sirva pues para poder, digamos, plantear esta situación. Hasta aquí, estimados estudiantes, como yo les decía, hasta aquí es un paso que tenemos que hacerlo todos, absolutamente todos. Esas métricas descriptivas, esa matriz de correlación, tenemos que sacarla absolutamente todos, porque es el concepto número uno. ¿Qué es lo que va a variar? Pues simplemente los numeritos que vamos a tener ahí o los resultados que vamos a tener, pues de base de datos a base de datos, van a cambiar las correlaciones que tengan, ¿no? Y es importante, pues, anotar cuáles son las variables con mayor correlación que tienen. ¿Listo? Eso de ahí cumpliría con nuestro ejercicio número 1, es decir, con el concepto 1. Aquí, ¿la están colocando? Esta es la que tiene, ok, perfecto. Entonces, ya algunos la han hecho, está muy bien, no hay ningún problema. En ese caso particular, hay algunas variables que sí tienen alguna correlación
bastante fuerte, ¿no? Por aquí veo un 0.47, un 0.40 y así sucesivamente, ¿vale? Entonces hay variables que vale la pena investigar un poco más allá, a ver qué está pasando ahí, ¿listo? Pero también hay bastantes correlaciones que son muy débiles o prácticamente nulas, ¿no? Aquí hay correlaciones de 0, pues significa que no hay ninguna correlación entre esas dos variables, ¿listo? Entonces, eso sería, ¿vale? Repito, entonces, hasta ahí, hasta ese instante, todos deberíamos tener, digamos, esa parte ahí. La siguiente parte sería el concepto número 2. Esa siguiente parte debería ser, en esencia, digamos, algo parecido entre todos, pero ya comienza a cambiar de trabajo en trabajo por el hecho de que nuestras bases de datos van a tener, pues, obviamente variables diferentes y obviamente, pues, análisis diferentes, ¿no? Entonces, vamos acá otra vez. Para nuestro concepto 2, no les pregunté, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta ahí? Estimados estudiantes. ¿Claro está ahí todo? Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, yo tengo una duda en Ujú. cuando estás haciendo la descripción de las categorías, ¿con ese mismo código también no dan la frecuencia de la moda? Espérame, la descripción de las categorías. Aquí, no, más arriba, ¿no? Aquí. ¿Aquí? Sí, señor. O sea, le pregunto es porque dice, Ujú. dice, Sí, aquí, el top, ¿no? Sería el top. El top es o digamos, en este caso de la empresa, sería la empresa con más frecuencia, ¿no? Que es la moda. ok, profe, muchas gracias. ¿Sí? Entonces, sí, ahí obtenemos, pues, digamos, nuestro primer concepto, ¿vale? Recuerden que para esta tarea o para esta, digamos, esta unidad, se solicita siempre estar haciendo análisis de lo que vamos desarrollando. De hecho, es un punto que pide la guía de actividades. Por eso es que en las tareas anteriores, tarea 1, tarea 2, a mis estudiantes yo siempre les decía, después de que haga un gráfico, trate de identificar, trate de leer qué puede ver en ese gráfico, qué puede concluir de ese gráfico, porque ahora sí hay que hacerlo siempre, ¿listo? Sí hay que estar pendiente de eso. Entonces, yo siempre les decía a mis estudiantes, no, está bien, tenemos que hacer un gráfico, bueno, hay que hacer un pequeño análisis de gráfico, así sea un rengloncito, pero trata de identificar, trata de ver, trata de, sí, visualizar qué puedes concluir en ese gráfico y plásmalo ahí, sea una lineecita nada más, pero que se vea pues un pequeño análisis de gráficos. Bueno, acá sí hay que hacerlo, ¿listo? Sí hay que estar muy pendiente de eso porque en cada paso hay que ir estableciendo eso. Entonces dice, categorice, en nuestro concepto 2, categorice al menos una variable continua. Bueno, yo categoricé 2, ¿listo? Pero dice, categorice al menos una variable continua. Defina consistentemente las categorías propuestas y explique por qué las propone. Entonces, listo. Y lo otro, estandarice o escale al menos dos variables numéricas que sean de diferente magnitud o unidades de medición, de modo que pueda comparar y encontrar similitudes o diferencias en sus distribuciones. Visualmente, ver concepto 3. Bueno, entonces, vamos a categorizar al menos una variable continua. ¿Listo? Entonces, miren, bueno, hay que, por supuesto, aquí le estaba escribiendo en grande, pues, qué explicación de cuáles variables va a categorizar e indique cómo se va a categorizar y por qué propone esa categorización, si es lo que se solicita ahí, ¿no? Entonces, hay que hacer un breve parrafito, puede ser, diciendo, bueno, yo voy a categorizar tal variable y tal variable, por ejemplo, y por qué las voy a categorizar. Entonces, una muy común que los estudiantes categorizan mucho, por ejemplo, es la edad. Si su base de datos tiene una edad, pues puede categorizar la edad. Entonces, si tiene la variable edad, puede ser entonces categorizarla como niño, joven, adulto y tercera edad, por ejemplo. Entonces, la puede categorizar así perfectamente, ¿vale? Entonces, esa es una variable que se categoriza mucho. Aquí, obviamente, yo no tengo una variable edad, pero tengo variables que se pueden categorizar fácilmente, ¿vale? Por ejemplo, consumo de combustible. Entonces, voy a categorizar el consumo de combustible y miren cómo quedaría, ¿listo? Y de hecho categorizo también la distancia recorrida. Entonces,
Para categorizar el consumo de combustible utilicé pues este código aquí. Entonces, defino los rangos. El consumo de combustible, yo ya había visto, de hecho, por las métricas descriptivas, aquí están las métricas descriptivas, que el consumo de combustible, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, miren. Que el consumo de combustible, se desconectó, aquí está, ¿listo? Por las métricas descriptivas que teníamos, que están aquí exactamente, yo ya había visto que el consumo de combustible estaba, un segundito, miremos bien, aquí está, que estaba con un mínimo de 1.3 galones, miren, esta es la línea de consumo de combustible, estaba con un mínimo de 1.3 galones, un máximo de 4.6 galones, era lo máximo que se había gastado hasta ahí, ¿cierto? Bueno, tenía un promedio de 2.8, entonces traté como de hacerlo pues con, digamos, con eso en mente, ¿vale? Si lo menos que se ha gastado es 1.3 galones y lo máximo que se ha gastado es 4.6 galones, entonces traté de categorizarlas con eso en mente. Simplemente propuse pues como categorías que de 0 galones a 1.7 galones se considere un consumo bajo. De 1.7 a 3.4 se considere un consumo moderado, ¿cierto? Y de 3.4 hacia adelante se considere como un consumo alto de combustible, ¿listo? Y categorizo esa variable, ¿vale? ¿Qué hago ahora? Pues modifico mi data frame para colocar esta nueva categoría. Entonces, modifico mi data frame y aquí lo imprimo. Entonces, simplemente coloco pues la categoría, en este caso, consumo de combustible que ya estaba, ¿cierto? Y visualizo que efectivamente esté categorizando bien. En este caso, por ejemplo, aquí ya podemos estar viendo de que hay un consumo moderado en la mayoría de los casos y un consumo alto en algunos casos. Por la manera como categoricé yo esto, yo lo puse que desde 0 galones hasta 1.7 galones fuese consumo moderado, ¿cierto? Consumo moderado. Sin embargo, lo que habíamos visto es que el consumo mínimo es 1.3. ¿Qué quiere decir eso? Pues básicamente que van a haber poquitos, muy pocos datos, digamos, con consumo bajo, según eso. ¿Listo? Aquí, de hecho, no se visualiza ninguno de consumo bajo, ¿no? Todos son de consumo moderado y consumo alto. De hecho, pues, consumo moderado, básicamente, casi que abarca todos las 20 líneas que tengo aquí, ¿no? Entonces, eso, categorizo una variable. De hecho, yo categoricé otra también, categoricé distancia recorrida. Hice exactamente lo mismo. Visualicé mis métricas descriptivas y bueno, puedo establecer que en las distancias recorridas, que es esta columna de aquí, la distancia mínima recorrida fueron 41 kilómetros, 41.8 kilómetros, y que mi distancia máxima fueron 101.5 kilómetros. Entonces, puedo establecer categorías referentes a eso. Por ejemplo, entonces, en este caso particular, yo establecí las siguientes categorías. De 0 a 40, ¿cierto? Para una distancia corta. De 40 a 80 para una distancia media. Y de 80 a 100 para una distancia larga. Y de 100 hacia adelante para una muy larga distancia. Entonces, establecí esas 4 categorías. Y lo mismo, simplemente categorizo mi data frame con esta información. Aquí les muestro todo el código. Aquí les voy mostrando todo el código. Categorizo mi data frame y lo imprimo para verificar que esté funcionando bien. Entonces, como ven, claro, si añade una nueva categoría, en este caso, de distancia recorrida, y según la distancia recorrida, se hace la categoría, ¿no? Por ejemplo, este de aquí, 70 kilómetros, distancia media. 84.1, distancia larga, y así sucesivamente. 72.5, distancia media. Entonces, armo las dos categorías ahí. ¿Listo? Entonces, en este caso, categoricé esas dos. Luego,
procedí a hacer el paso, pues, del escalado de variables. En este caso se piden que escalar 2 variables, ¿cierto? Yo escalé 3, pero pues se solicita escalar 2 variables, ¿listo? Aquí es bastante importante que nos fijemos en la documentación y en los tipos de datos que tenemos. ¿Por qué? Porque funciones para escalar variables, hay muchísimas funciones, hay muchas funciones o formas de escalar, ¿vale? Y algunas funciones sirven más para un tipo de, digamos, para algún tipo de datos y otras funciones sirven más para otro tipo de datos o de distribución de datos, sería mejor la palabra ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que aquí nosotros podemos ingresar justamente a la documentación del paquete Scalar. Creo que yo la estaba abriendo por aquí, miren, aquí está. No, mentiras. Yo la estaba abriendo por aquí, de hecho, por aquí debe estar, creo que es esta. Exactamente. Es esta de aquí, miren. Y entonces, de hecho, hay una documentación con respecto a la comparación de los diferentes tipos de escaladores que tenemos. Hay unos más comunes que otros, por supuesto. Hay unos que casi siempre se utilizan, pero eso no significa que no haya otros que sean importantes en algunos casos. ¿Por qué? Porque hay algunos escaladores que, digamos, funcionan muy bien cuando tenemos muchos datos atípicos, pero hay otros escaladores que funcionan muy bien cuando no hay muchos datos atípicos. Entonces, tenemos que verificar qué tipo de escalador se nos adecua mejor a nuestra base de datos o qué tipo de escalador queremos darle. En mi caso particular, yo utilicé este tipo de escalador, Min Max Scaler. ¿Por qué? Porque es un escalador que preserva la estructura de los datos. ¿Qué quiere decir eso? Que si mi base de datos tiene un dato atípico, así yo la escale con Min Max Scaler, igual va a ser un dato atípico allá, ¿me entiendes? O sea, la estructura de los datos va a pasar tal cual se tiene como tal. Entonces, eso es lo que va a suceder allá. Si hay un dato atípico que yo necesito visualizar, al escalarlo de esta forma, va a aparecer también como un dato atípico. Pero hay unos tipos de escaladores que no hacen eso, que funcionan diferente. Entonces, aquí en la documentación hacen una comparativa y muestran qué tipos de escaladores funcionan con esta librería Scalar y cuáles son las diferentes maneras de actuar de ellos. Entonces, miremos por acá un momentico. Aquí está, por ejemplo, esta que está aquí, de hecho, son los datos originales. ¿Listo? Esto que está aquí, esta gráfica que ustedes pueden visualizar aquí, es el dato original. Y ellos muestran cómo quedaría escalado según la función con la que se esté escalando. Entonces, por ejemplo, con un escalador estándar, ¿qué pasaría? Entonces, pues básicamente también preserva la estructura de los datos ahí. ¿Listo? Con un escalador del tipo max, a veces scalar. Entonces, ahí lo que estamos haciendo es escalando con el valor absoluto. Por eso, no sé si alcanzan a ver, pero todos los valores quedan positivos. Miren, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, 0, 7, quedan entre 0 y 1, pero quedan positivos. Hay un escalador que se llama Robust Scalar, es bastante robusto y sirve cuando uno tiene muchos datos atípicos. Power Transformer, bueno, hay una cantidad de escaladores diferentes, ¿vale? Y todos actúan de diferente manera. Por ejemplo, a ver, por aquí está. Aquí está. Min Max Scalar, que fue el que utilizamos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con este Min Max Scalar? Lo que va a suceder es lo siguiente, ¿no? Todos nuestros datos van a estar escalados al intervalo 0 hasta 1. ¿Listo? 0 hasta 1. ¿Cómo se escala? Por ejemplo, muchas veces se escala, por ejemplo, esto. Min Max Scalar, entonces, ¿qué es lo que hace? Ubica el mínimo de nuestros datos y ese lo posiciona en el 0. Y ubica el máximo de nuestros datos y ese lo posiciona en el 1. Y, por supuesto, los datos que van a intermedio, pues, los escala
digamos, proporcionalmente ahí, ¿no? Entonces, toca leer, ver la documentación de qué tipo de escalador puede servir más para nosotros o queremos que utilizar para nuestro trabajo, ¿vale? En mi caso particular, como les digo, en mi MassScaler, preserva la estructura de los datos, ¿listo? Preserva la estructura de los datos. Y yo quería eso para mi escalado. Yo quería preservar la estructura de los datos. Y entonces, este escalador es uno de los más utilizados. Si ustedes consideran que lo pueden utilizar, que lo quieren utilizar con su base de datos, no hay ningún problema. Pueden utilizar el mismo, ¿vale? Pero, repito, si por ejemplo su base de datos tiene muchísimos valores atípicos, puede ser que ya otro escalador sea más conveniente para su base de datos, ¿listo? Pero si no, con este escalador puede funcionar perfectamente. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Pues simplemente escalo, en mi caso particular, escalé 3 variables. Escalo la distancia recorrida, escalo consumo de combustible y escalo el tiempo de movimiento. Miren que estas 3 variables son de unidades diferentes, ¿no? Kilómetros, galones y horas. Que si yo quisiera graficarlas, que si yo quisiera compararlas gráficamente, quedaría muy difícil por las escalas. Por ejemplo, distancia recorrida. Ya vimos que la distancia recorrida estaba más o menos como 40 kilómetros, 50, 60, 80 kilómetros de distancia recorrida. Entonces, es digamos, números bastante grandes comparados, por ejemplo, con el consumo de combustible, que era 1 galón, 2 galones, 3 galones, 4 galones. Entonces, gráficamente sería muy difícil de comparar esas dos variables y, por tanto, el escalado, pues, lo puedo justificar por ese lado. Mucho más fácil hacer la lectura de estas dos variables escaladas que, por supuesto, haciéndolas sin escalar. ¿Listo? Entonces, escalo estas 3 variables, distancia recorrida, consumo de combustible y tiempo de movimiento. Aquí está el código para escalar estas 3 variables. Miren. Si no, es que no entiendo. Bueno, aquí. Listo. Entonces, escalo esas 3 variables y observo cómo quedan, ¿no? Entonces, siempre verifico los resultados de lo que queda. Entonces, claro, imprimo y me quedaría así, miren. Distancia recorrida, observen, ya todo está entre 0 y 1. Consumo de combustible, ya todo está entre 0 y 1. Y tiempo de movimiento, todo está entre 0 y 1. ¿Qué significa eso, muchachos? Significa entonces que ahora sí puedo graficar esas 3 variables y verificar o poder compararlas mejor, puesto que ahora sí están en la misma escala como tal. Muy difícil sería verificar, entonces, compararlas teniéndolas en diferentes escalas como estaban antes, ¿vale? Entonces, digamos que en ese caso, el escala de variables, pues, debería funcionar muy bien ahí. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Listo. Entonces, eso completaría nuestro concepto 2, ¿vale? Ahora, para nuestro concepto 3, tienen que tener en cuenta algo. Para nuestro concepto 3, estimados estudiantes, tienen que tener en cuenta algo. Nuestra tarea, nuestro trabajo en esta tarea es tratar de obtener algunas conclusiones significativas de nuestra base de datos. Entonces, es posible que sea justamente al terminar el concepto 2, nos sentemos a pensar un ratico qué queremos hacer con nuestra base de datos. Si hay dos variables que queremos comparar, ¿cuáles serían, por ejemplo? Si queremos investigar un poco la relación que hay entre dos variables. Entonces, pensar un momentico qué es lo que queremos hacer con nuestra base de datos, ¿vale? Por ejemplo, un estudiante tenía una base de datos del ICFES, de los resultados de pruebas ICFES de algunos años. Entonces, pues sería, por ejemplo, importante pensar qué es lo que queremos estudiar ahí, porque es una base de datos bastante grande que tiene muchas variables y por supuesto que
Podemos hacer gráficos y gráficos a lo loco, ¿cierto? Gráficos y gráficos y gráficos, pero no llegar a ningún lado. Entonces, podemos, mejor dicho, debemos pensar un momentico qué es lo que queremos hacer con nuestra base de datos. En el caso, por ejemplo, del estudiante que estaba con la base de datos del ICFES, pues yo decía, bueno, este estudiante, por ejemplo, podría pensar en algo como que, bueno, por ejemplo, la matemática y los puntajes en matemática y biología, ¿qué tanto se correlacionan con el puntaje general de la prueba ICFES, ¿no? Otra cosa que podría pensar él es, por ejemplo, ¿cuál es la relación que hay entre si un estudiante viene de colegio público o de colegio privado con el puntaje ICFES que es en total? Entonces, le va mejor a los estudiantes de colegio público, le va mejor a los estudiantes de colegio privado. Entonces, ahí uno puede comenzar a pensar cosas que puede hacer o puede investigar con su base de datos. Y eso es importante por lo que les digo. Si no pensamos en qué hacer con nuestra base de datos, pues podemos hacer gráficos y gráficos y, digamos, cumplir con los gráficos que nos solicitan en la guía de actividades, pero no estaríamos llegando a un punto en particular, no estaríamos yendo en un camino, pues, que nos lleve a conclusiones significativas acerca de nuestra base de datos. Entonces, aquí es importante que ustedes se tomen el momento, el tiempito, de pensar qué es lo que quieren comparar en su base de datos, qué es lo que quieren visualizar, qué es lo que quieren saber de su base de datos, para poder, digamos, tomar ese camino hacia allá. ¿Listo? No significa, por ejemplo, no significa que todo va a estar absolutamente encaminado hacia ese objetivo, porque puede suceder que algún tipo de gráfico no le brinde mucha información al objetivo que ustedes quieren sacar, ¿no? Puede suceder, por ejemplo, eso. Entonces, puede suceder, bueno, si yo quiero estudiar estas dos variables y me piden, por ejemplo, un diagrama de violín, pues resulta que no lo puedo hacer o con estas dos variables pues no me da mucha información o bueno, cualquier cosa puede pasar. Entonces puede ser que el diagrama de violín no le sirve para su base de datos, pues hay que cumplir con el requisito del diagrama de violín, pero pues los demás diagramas deben ir como encaminados a cumplir su objetivo, ¿listo? O obtener sus conclusiones significativas ahí. En mi caso particular, con esta base de datos que yo tenía, que yo escogí, pues yo dije, listo, en esta base de datos nosotros tenemos cinco empresas que tienen el servicio de ambulancias. Entonces yo dije, pues quiero investigar un poquito de esas empresas. Quiero saber cuál es la mejor empresa o cuál es al menos la que más servicios tiene. Quiero saber cuál es la, digamos, entre comillas, la peor empresa o la que menos servicios tiene. Y quiero ver, pues, qué información puedo sacar de la comparativa de las cinco empresas. Entonces, me planteo como un objetivo en mente y sé que los gráficos que voy a hacer ahora, pues, deben ir de alguna manera encaminados en ese objetivo. Repito, si no me planteo ningún objetivo, pues lo que voy a estar haciendo es gráficos, digamos, entre comillas, a la loca y que entre comillas, pues no me llevarían hacia ningún lado como tal. Entonces, es bueno siempre tomarse un ratico y pensar qué es la comparativa o cuál es la investigación que quiero realizar ahí, ¿vale? En mi caso particular, por ejemplo, eso, yo quiero saber, quiero investigar un poco la comparativa entre estas cinco empresas, cuál funciona mejor, cuál funciona peor, y si se puede establecer por qué funciona mejor, por qué funciona peor, pues muchísimo mejor, ¿vale? Entonces, eso es mi recomendación, estimados estudiantes. Tómense el tiempo de, en su base de datos, pensar un ratico qué es lo que quieren hacer ahí y, pues, digamos, con eso en mente, poder ir desarrollando la última parte de la tarea, ¿vale? ¿Está clara esa anotación? ¿Alguna duda, alguna sugerencia? ¿No? ¿No hay problema? ¿Está bien? Bueno, Jorge dice que está bien. ¿No hay inconveniente entonces? Bueno, entonces eso, ¿no? Claro. Anotación, pensar un momentico en su base de datos y pensar en cuál es el objetivo a seguir para poder ir
llevando su análisis hacia ese objetivo, ¿vale? Entonces, bueno, en el concepto 3 es el concepto más largo, ¿cierto? Simplemente, pues hay que hacer bastantes punticos ahí. Y yo repito, puede ser que algunas de estas gráficas no nos colaboren llevándonos hacia el objetivo que hemos planteado para nuestra base de datos, para nuestra, digamos, para nuestro análisis. Pero bueno, hay que hacerlos, ¿vale? Hay que hacerlos. Simplemente, pues, si alguno no nos cuadra bien, pues cumplimos haciéndolo y ya está, ¿vale? Entonces, por ejemplo, dice, realice un diagrama de barras, realice un diagrama de cajas, realice al menos un diagrama de tipo pie, ¿cierto? Realice un scatter plot, ¿vale? Realice un diagrama de violín, realice un gráfico que le permita visualizar la comparativa de los histogramas, muestre gráficamente la matriz de correlación solicitada en el concepto 1. Todos los gráficos realizados deben tener comentarios y análisis de resultados. Ah, bueno, lo que yo les decía hace rato, ¿no? Miren, muy importante esto. Todos los gráficos realizados deben tener comentarios y análisis de resultados. Por eso es que desde las tareas anteriores yo siempre les decía, haga un pequeño análisis, acostúmbrese a hacerlo porque, pues ya ven, justamente en esta tarea sí o sí hay que hacerlo. ¿Listo? Bueno, y de pronto si tienen datos geográficos, entonces, pues con el paquete Folium pueden hacer el gráfico, pues, en mapa, ¿no? Entonces, ahí sería una puntuación mejorada. ¿Listo? Sean unos punticos extra por hacer esta parte de acá. Otra cosa, no significa tampoco, estimados estudiantes, que tengamos que cumplir con estos conceptos al pie de la letra, es decir, en el mismo orden que estén acá, ¿vale? No significa que tengamos que cumplir en ese mismo orden. Puede ser, por ejemplo, que para iniciar su análisis, ustedes primero utilicen o realicen el scatter plot y ese pues puede ser el inicio de su análisis, por ejemplo. Entonces, no significa que tiene que ser justamente en este mismo orden como tal. Puede ser que el diagrama de barra lo dejen para el final, puede ser que el diagrama de cajas lo dejen al final, no importa, ¿listo? No importa. Entonces, justamente eso es otra de las cosas que quería comentarles. En este caso particular, miren, yo empecé con el scatter plot. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues tomo todas las variables numéricas, yo las metí todas, incluí todas las variables numéricas, ¿vale? Todas las variables numéricas, incluso las que eran de números enteros. Las metí todas e hice el scatter plot. Con este código que está aquí, ahí les voy a mostrar despacio, pues, el código para el scatter plot de todas las variables numéricas que tengo. En este caso metí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variables numéricas que tenía. Entonces, las puse toditas. Y generé el scatter plot. Por supuesto, este cálculo sí demora un ratico. Es un cálculo, pues, bastante complicado de hacer para la máquina. Y genera este scatter plot de todas las variables como tal, ¿vale? Y aquí yo debo tratar de identificar algunas variables que yo vea con correlación. Entonces, por ejemplo, miren, aquí visualmente yo puedo ver que aquí hay un par de variables con correlación positiva. Aquí también, pero veo variables que no tienen correlación. Por ejemplo, aquí los datos pues no están, digamos, dispersos de una manera que me muestre al menos visualmente una correlación entre ellos. Pero, por ejemplo, en esta variable, que no sé si la alcanzan a leer, pero es distancia recorrida, voy a ir para abajo y voy a ver cuál es la otra, y tiempo de movimiento, sí veo una correlación positiva. Miren, tiempo de movimiento y distancia recorrida, sí veo una correlación positiva. Justamente encuadra o encaja bien con la matriz de correlaciones, y es que, claro, si hay más tiempo de movimiento, hay mayor distancia recorrida, ¿no? O al contrario, mayor distancia recorrida también implica mayor tiempo de movimiento. Y hay varias correlaciones que yo puedo identificar, al menos visualmente aquí. Aquí hay otra, distancia recorrida y tiempo motor encendido. También es otra correlación positiva ahí. Otra, por ejemplo, esta, distancia recorrida con la cantidad de tensiones. Miren, esta correlación que está aquí, distancia recorrida versus cantidad de tensiones, me establece una correlación positiva entre las dos variables. ¿Qué quiere decir eso? Que a mayor distancia recorrida, pues también va a haber
más número de atenciones, o al revés también, ¿no? A mayor número de atenciones va a haber mayor distancia recorrida. Entonces, ese tipo de correlaciones las puedo identificar ahí, ¿vale? Y lo que les decía, variables que al menos visualmente no logro establecer, pues una correlación, ¿no? Por aquí hay una, por acá hay otra, por acá hay otra. Si recuerdan, en la matriz de correlaciones, habían varias correlaciones que estaban prácticamente en cero, ¿no? Y justamente deben ser estas que la distribución de los datos, pues no logra establecer una correlación como tal ahí. Entonces, claro, ahí ya hice mi scatter plot y ya puedo establecer algunas correlaciones entre mis variables. Por supuesto, esto hay que hacerle un análisis, ¿no? En análisis ustedes pueden colocar, pues, qué es lo que visualizan acá en el scatter plot. Entonces, en el scatter plot me logra establecer algunas correlaciones, por ejemplo, positivas entre tal y tal variable, entre tal y tal variable. Logra establecer también que hay variables que no poseen una correlación, pues, visualmente, que visualmente la podamos establecer, pues, y entonces todo eso lo pueden colocar en su análisis. ¿Listo? Recuerden que cada gráfico debe contener su propio análisis acá, ¿no? Entonces, una anotación aquí. Comenzamos a cumplir con los gráficos solicitados desde la guía de actividades, pero pensando en el objetivo que vamos a tener para lograr algunas conclusiones significativas. Bueno, lo que les decía hace rato, se los coloqué aquí de anotación, ¿vale? Entonces, bueno, voy a comenzar entonces a hacer algunos gráficos como tal. ¿Listo? El primero, diagrama de barras. Recuerden que yo quiero establecer una comparativa entre mis empresas de ambulancias, ¿no? Tenemos 5 empresas de ambulancias. Entonces, mi primer pregunta fue si de pronto hay un día en el que la atención de las empresas de ambulancias sea mayor. Dije de pronto, bueno, puede ser, por ejemplo, un domingo o un sábado, digamos, supongamos que hay más accidentes que otros días y por tanto las ambulancias deben tener más atenciones que otros días. Entonces, lo primero que hice fue establecer o hacer, en este caso, un diagrama de barras, ¿cierto? Y básicamente con los días de la semana, mírenos acá, con la cantidad de atenciones. Lo voy a reducir un poquito porque casi no se ve. Con la cantidad de atenciones en total. Eso lo hago mediante este código aquí. Comenzamos a utilizar básicamente lo que ya hemos visto en unidades pasadas. En este caso, agrupamiento, lo vimos en la tarea anterior. Entonces, comienzo a utilizar agrupamiento. ¿Qué estoy agrupando aquí? La cantidad de atenciones por el día de la semana y estoy sumando eso. Entonces, estoy sumando cantidad de atenciones por día de la semana. Si de pronto estuvieron en el CIPAS, a mí me tocó ese CIPAS, de hecho, en el CIPAS que tuvimos acerca de este tema, yo les decía, yo leo este agrupamiento, lo leo de derecha a izquierda. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy sumando. ¿Qué estoy sumando? La cantidad de atenciones. ¿Y sobre qué las estoy sumando? Sobre el día de la semana. Y listo. Entonces, eso me va a dar la cantidad de atenciones que hay por cada día de la semana. ¿Listo? ¿Y qué es lo que voy a hacer entonces? Voy a hacer mi diagrama de barras con todo este código que está aquí, ¿no? Entonces, hago mi diagrama de barras y esta es la información que me visualiza, pues, el diagrama de barras. ¿Qué sucede? Acá abajo están los días. Día 1, que sería lunes, día 2, que sería martes, día 3, miércoles, día 4, jueves, día 5, viernes, día 6, sábado y día 7, domingo. Pues resulta que mi intuición, que decía que de pronto había un día que tuviese más atenciones que otros días, pues no estaba tan acertada. Si ustedes se fijan bien, no hay un día que sobresalga pues en exceso con la cantidad de atenciones. Hay días que tienen más atenciones que otros, sí, por supuesto. El día martes, miren que está un poquito más elevado, el día miércoles también está elevadito, el día domingo también está elevadito, pero no en exceso, ¿vale? No en exceso, no es que haya una gran diferencia, pues, con respecto a los demás días. Entonces, pues mi intuición no me sirvió mucho ahí, pero bueno, obtuve mi primer gráfico y eso es una conclusión significativa también, ¿no? No hay ningún día que sobresalga en cantidad de atenciones que otros días. O un día que tenga menor cantidad de atenciones, supongamos. Yo podría pensar, bueno, pero el lunes, digamos, pues hay menos gente o yo qué sé, o no sé.
pero entonces el lunes podría haber menos cantidad de atenciones por las ambulancias, entonces el lunes ser una cantidad de atenciones significativamente baja, pues no, no. Casi todas las cantidades de atenciones es bastante similar. Entonces, eso podría ser mi primer análisis. Mi primer análisis, yo puedo sacar esa conclusión significativa. No hay un día a la semana que sobresalga excesivamente con respecto a los otros días en cantidad de atenciones. Más o menos casi todos los días están parejos en cantidad de atenciones. Hay un día que por supuesto tiene más, en este caso visualmente yo puedo establecer el martes como el día que tiene mayor cantidad de atenciones, pero repito, no es que sea en exceso superior que los demás. Y ahí ya puedo obtener una primera conclusión significativa. ¿Listo? ¿Está bien hasta ahí? ¿Está claro hasta ahí, chicos? Sí, señor. Bueno, entonces ahí voy haciendo mi análisis. ¿Listo? Crear el diagrama de cajas. Entonces yo les decía, por ejemplo, hay diagramas que se nos facilitan más o hay diagramas que nos dicen más o cosas más dicientes con respecto a nuestro objetivo, ¿cierto? En este caso, yo hice el diagrama de cajas referente a la cantidad de atenciones, ¿no? A la cantidad de atenciones, al promedio de cantidad de atenciones, más vale. O bueno, a la cantidad de atenciones. Y quería averiguar cómo estaban distribuidos los datos de la cantidad de atención. Entonces, armo mi diagrama de cajas con este código de aquí, ¿cierto? Es bastante cortico. Y mi diagrama de cajas, pues, básicamente queda de esta forma. Entonces, me dice básicamente que el promedio de atenciones está muy cercano a 7. Recuerden que esa linecita que está aquí es el promedio, ¿no? Es la media. Que la mayoría de datos, básicamente el 75% de los datos, se concentran entre 6 y 8 atenciones. Pues realmente la información no me está sumando mucho a lo que ya habíamos establecido arriba con las métricas descriptivas, ¿vale? Entonces, me está diciendo que la mayor cantidad de atenciones se centra entre 6 atenciones y 8 atenciones. Que hay días, que hay datos que tienen 4 atenciones y que hay datos también que tienen hasta 10 atenciones, pero no son valores típicos, no son valores típicos para nada. La mayor cantidad de atenciones está entre 6 y 8 y el promedio de atenciones está 7 atenciones más o menos, ¿vale? Pero como digo, esto ya lo habíamos establecido, algunas cosas de estas las habíamos puesto también en nuestras métricas descriptivas, ¿no? Miren, el promedio de atenciones es 6.85, lo que les decía, está muy cercano a 7. El mínimo de atenciones es 4, el máximo debe ser 10, porque ya está los bigoticos del diagrama de cajas hasta 10. Y la mayor cantidad de datos, aquí observen, se centran entre 6 y 8. Básicamente, hasta el 75% de los datos se centran ahí. Entonces, yo visualizo mi diagrama de cajas y bueno, veo cómo se comportan estos datos de la distribución de atenciones como tal. Debo hacer un análisis, por supuesto, entonces puedo escribir eso, ¿no? En mi diagrama de cajas puedo establecer que el promedio de atenciones está cercano a 7, la mayor cantidad de datos se centran entre 6 y 8 y hay datos desde 4 atenciones hasta 10 atenciones, pero no son valores para nada típicos. Entonces, son cositas que me va diciendo mi diagrama de cajas que voy colocando pues en análisis como tal, ¿vale? Ahora sí, miren, sería interesante estudiar una comparativa entre las 5 empresas que toman los servicios y analizar sus datos. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues, en primer lugar, verificar, tratar de ver cuáles son las empresas que más atenciones tienen o cómo están distribuidas las atenciones. Para eso, voy a crear un diagrama tipo pie, tipo pastel. Entonces, hago un diagrama tipo pastel con este código que está aquí, ¿cierto? Y lo que voy a hacer es simplemente graficar, pues, el total de atenciones que tiene cada una de las empresas. Entonces, utilizamos, como siempre, ya les dije, el agrupamiento. Entonces, ¿qué estoy sumando? Estoy sumando la cantidad de atenciones por empresas. ¿Listo? Y hago mi diagrama tipo pastel.
¿Qué es lo que me va a dar el diagrama tipo pastel de este caso? Pues me va a dar las empresas que tenemos, a ver, le quito un poquito de tamaño a este para que sea un poquito más, me va a dar las empresas que tenemos y cómo está distribuida su cantidad de atenciones. Por ejemplo, aquí yo puedo ver que ya hay una empresa líder, que es la empresa TAC. La empresa TAC tiene el 26.9% de las atenciones a emergencias por ambulancias. Puedo establecer que en la segunda empresa es la empresa TAB, con 24.3%. No hay una gran diferencia entre ellas, 26.9, 24.3. No hay una gran diferencia entre ellas, pero bueno, me establece ya una empresa líder. Me establece que la empresa con menor cantidad de atenciones de emergencias es la empresa TAE. Entonces, con el 12.6% nada más. Entonces, aquí ya puedo obtener otras conclusiones significativas. ¿Qué puedo obtener de conclusiones significativas? Que puedo establecer ya una empresa líder en atenciones de ambulancias, la empresa TAC. Puedo establecer que hay una empresa que está pues en la cola de las atenciones, que es la empresa TAE. ¿Listo? Con solamente el 12.6. Todo eso es lo que yo voy a colocar en el análisis que tengo que hacer de mi gráfica, ¿vale? Pero miren que ya me da una empresa a la cual ponerle los ojos, la empresa TAC. ¿Listo? ¿Qué pasa con esa empresa TAC? ¿Cómo se comporta con respecto a las demás? Tiene más enfermeros, tiene más paramédicos, tiene más ambulancias. ¿Qué tiene que tener para poder cumplir, pues, y ser la líder del mercado? Entonces, miren que mi comparativa de las 5 empresas, pues ya va tomando un poquito de forma ahora sí. Como les decía, puede ser que algunos gráficos que yo haga no me brinden mayor información con respecto a mi objetivo, el objetivo que me he planteado, pero puede ser que en algún momento ya comience a tomar forma mi estudio. ¿Listo? Entonces ya tengo mi mi segunda conclusión significativa. La empresa líder es la empresa TAC. ¿Listo? Y bueno, vale la pena compararla con las otras empresas, a ver qué está sucediendo. Entonces, hago mi análisis, por supuesto, y ahora miro, por ejemplo, la experiencia de los conductores, es decir, una de las variables era experiencia del conductor, ¿cierto? Aquí está. Que tenía nivel principiante, medio, bueno, principiante, intermedio y experto. Entonces, si ya tengo una empresa líder, que es la empresa TAC, ya la tengo visualizada, pues puede ser que me pregunte, bueno, esa empresa TAC, ¿qué tipo de conductores tienen las ambulancias? De pronto, ¿será que tiene conductores que son más expertos y son más rápidos y cumplen mejor con el servicio? De pronto puede ser que no. Entonces, pues fueron preguntas que me fueron surgiendo. Entonces, hago el gráfico, en este caso lo hice de líneas, y genero un gráfico que me establezca, eh, el nivel de experticia de los conductores de cada una de las empresas que teníamos. Entonces, claro, todo esto es por agrupamiento, muchachos, todo esto es por agrupamiento. Ya es la función de agrupamiento que visualizamos en la unidad 2. Entonces, agrupo, en este caso cuento la experiencia, pues la experiencia, estoy contando la experiencia de conductor por empresa, ¿cierto? Y contamos pues todo esto y hacemos el diagrama de líneas. En este caso, yo lo hice por porcentaje, ¿vale? Por porcentaje. ¿Por qué? Porque, pues, no tendría mucho sentido comparar los números sueltos, porque la empresa TAC, al ser una empresa líder del mercado y que tiene más atenciones, puede ser que sea una empresa más grande en número de ambulancias que una empresa que no tenga, pues, tantas ambulancias. Entonces, yo lo hice por porcentaje por eso. Entonces, quiero saber de los conductores de la empresa TAC, cuántos tienen nivel, pues nivel ¿qué? Básico, intermedio, sino aquí están. Principiante, intermedio y experto. Entonces, quiero saber qué porcentaje de los conductores de esa empresa tienen nivel básico, qué porcentaje tienen nivel, bueno, principiante, qué porcentaje tienen nivel intermedio y qué porcentaje tienen nivel experto. Entonces, lo hice con este código de aquí. Este código fue un poquito difícil cuadrarlo, pero es por porcentaje. Miren,
conteo por empresa sobre el conteo total de conductores por empresa y porcentaje por 100%. ¿Listo? Calculo entonces el diagrama de líneas que pues también me pide la guía de actividades hacer, ¿no? Entonces hago mi diagrama de líneas y me genera este diagrama que está aquí. Entonces abajo están nivel intermedio, principiante y experto. ¿Qué puedo visualizar aquí? Por ejemplo, que en el nivel intermedio, la empresa que tiene mayor porcentaje de sus conductores de ambulancias en nivel intermedio es la empresa verde, que es la empresa TAB, TAB. Es la empresa que tiene mayor porcentaje de conductores en el nivel intermedio. Y la empresa TAC, que es la líder del mercado, es la segunda. Aquí está, de segundo en ese caso. La empresa, en el nivel principiante, la empresa con más conductores en nivel principiante es TAD. TAD es la naranja. Aquí está la color naranja. ¿Listo? Es la empresa que tiene con más conductores en nivel principiante. Y la empresa TAC, líder del mercado, la que tiene el mayor número de atenciones, no tiene un gran porcentaje de conductores principiantes. Entonces ya me dice algo ahí. La empresa líder del mercado no tiene un gran porcentaje de conductores principiantes. De hecho, es una de las últimas en porcentaje de conductores principiantes. Pero en porcentaje de conductores expertos, no es la primera, no es la de más alto porcentaje, pero está arribita. Es una de las con más alto porcentaje de conductores expertos. Y en la de porcentaje de conductores intermedios, miren que está de segunda, es la azul. Entonces, la empresa líder del mercado tiene un alto porcentaje, o un porcentaje pues grandecito, ¿cierto? Altico de conductores en nivel intermedio. No es la que menos conductores en nivel principiante tiene, pero tampoco es la que más, ¿cierto? Es de segunda, de abajo para arriba. Y en nivel experto, pues aquí visualmente es la tercera. Entonces, es la tercera que tiene en conductores nivel experto, ¿vale? Entonces, ahí ya puedo establecer unas, digamos, características que tienen los conductores de cada una de las empresas. Y bueno, eso obviamente lo colocamos en una pestañita de análisis, ¿no? Recuerden, todo esto va en una pestañita de análisis, ¿listo? De análisis, ¿vale? Ahora, lo siguiente fue que, bueno, dado esto o visto esto, yo quise ver en términos generales cuál es la distribución, pero en general, no solamente para las empresas que están aquí, sino en general. En general, yo pude establecer mediante un diagrama de pie, otra vez hice un diagrama de pie, pude establecer con este diagrama tipo pastel que quería ver cuántos conductores en nivel principiante habían, cuántos conductores en nivel intermedio habían y cuántos conductores en nivel experto habían. Pero en total, para todas las empresas, ¿listo? Entonces, establezco un diagrama de pie y me dice básicamente que conductores en nivel principiante, a ver, ajá, hay el 40%, 40.0% en nivel general en las empresas, en todas las empresas, ¿listo? En nivel intermedio, está la mayoría, 54.5%. Y nivel experto, solamente el 5.5%. Entonces, ahí, pues hay algunos datos a nivel general, ¿vale? Uno podría hacer, miren lo que uno podría hacer. Uno podría hacer, por ejemplo, una investigación acerca de los servicios proporcionados por los conductores de nivel experto, por ejemplo. Investigar, analizar la diferencia de los servicios proporcionados por los conductores nivel experto que por los conductores nivel principiante y ver qué pasa con ellos. Esos servicios son más rápidos, los de nivel experto, esos servicios, no sé, consumen más gasolina, esos servicios, al solo haber el 5.5% de nivel experto y el 40% de nivel principiante, pues, ¿cuál es, digamos, la diferencia en cantidad de servicios proporcionados por el nivel experto y principiantes? Es decir, supongamos, del 5.5 al 40%,
pues los de nivel principiante son 8 veces más grandes que los de nivel experto. Entonces uno podría pensar y visualizar e investigar si también los de nivel principiante proporcionan 8 veces más servicios que los de nivel experto, o los de nivel experto proporcionan una cantidad, digamos, proporcional mayor a los de nivel principiante. Entonces, hay muchas cosas que uno podría hacer así, incluso con esta misma base de datos, ¿listo? Incluso con esta misma base de datos que se podrían investigar ahí. Lo que yo les decía, una misma base de datos la pueden utilizar muchos estudiantes, pero obviamente el análisis va a ser diferente, lo que va a estudiar cada estudiante va a ser diferente, entonces va a llevar a trabajos diferentes ahí. Entonces, eso podría ser una idea para otro trabajo con esta misma base de datos, por ejemplo. ¿Listo? Una comparativa entre conductores nivel experto y nivel principiante y ver qué pasa ahí. ¿Vale? Entonces, lo mismo, hacemos un análisis de la gráfica ahí. Luego, creé, bueno, mis diagramas tipo violín para saber cómo se comportaba con las variables escaladas. Esto fue con las variables escaladas. Cómo se comportaba la distancia recorrida. Entonces, ¿cómo estaba distribuida la distancia recorrida? Lo hice mediante este código de aquí, ¿cierto? Estoy tomando distancia recorrida. Exactamente. Recuerden que esta fue la variable que se escaló, ¿cierto? Se escaló entre 0 y 1. Entonces, ahí en este momento está escalada y genera un gráfico de tipo violín de cómo se comporta eso. Entonces, claro, ya observo aquí, al menos en el gráfico, puedo visualizar que la mayor frecuencia de distancias recorridas es la distancia media. La de larga distancia tiene pues una gran cantidad, pero obviamente la mayor frecuencia se la lleva la distancia media. Y que la muy larga distancia, hay unos poquitos ahí, ¿no? Hay unos poquitos ahí, ¿listo? Pero no hay servicios en distancia corta. Recuerden que cuando yo hice esto, la escalada fue entre 0 y 40 kilómetros para distancia corta, es decir, que no hay servicios para entre 0 y 40 kilómetros, ¿vale? Todos van de ahí para arriba. Entonces, la mayor cantidad se le lleva a la distancia media, hay bastantes en distancia larga, pero hay unos poquitos en distancia muy larga ahí. Entonces, hice ese análisis ahí, obviamente, toca hacer el análisis. Acá le dice, pero para el consumo de combustible, que fue otra variable que se escaló también. Entonces, el consumo de combustible estaba categorizado como bajo, estaba categorizado como moderado, estaba categorizado como alto consumo, y podemos ver también que la mayor frecuencia está en el consumo moderado. Hay algunos consumos bajos, hay varios consumos altos, pero la mayor frecuencia está en los consumos moderados, ¿vale? Teniendo un promedio más o menos entre 0.45, aparentemente más o menos por ahí, pero entonces puedo concluir eso de ahí. ¿Listo? Ahora, aquí ya hice, por ejemplo, mi comparación de los histogramas. Ahí lo hice entre distancia recorrida, consumo de combustible y tiempo en movimiento. Entonces lo hice porque fueron variables que se escalaron, ¿cierto? Comparación de histogramas de variables escaladas. Lo hice pues y ahí ya podemos visualizar que, bueno, están pues visualmente en una distribución normal los tres. Entonces, bueno, podemos sacar esas conclusiones ahí. Pero volví a mi análisis. Quería seguir con mi comparativa de las 5 empresas, ¿no? Entonces, ¿qué pensé ahora? Que sería bueno investigar por días cuál era el número de atenciones total por empresa. Por días. Entonces, miren, hice un gráfico de líneas donde cada una de las líneas representa una empresa y acá abajo están los días, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y en el eje Y está el número de atenciones totales para esos días. ¿Listo? ¿Qué estoy visualizando aquí? Pues estoy visualizando que efectivamente la empresa TAC, que es la color naranja, pues es la que tiene mayor cantidad de atenciones todos los días. No hay ninguna empresa, ninguna otra empresa que le ganen al menos un día. No hay ninguna otra empresa que uno diga, ah, listo, no, esta empresa ganó el día martes y las otras, y TAC ganó pues todos los demás días. No. Esta empresa TAC
gana absolutamente en todos los días. ¿Listo? Entonces, ahí ya puedo sacar otra conclusión significativa a mi trabajo, ¿vale? De las otras empresas, bueno, y la empresa TAC, la empresa TAC, tiene un pico el día martes, ¿no? El día número 2, el día martes. Tiene un pico de atenciones el día martes, ¿vale? Miren que en los días 4, 5 y 6, es decir, jueves, viernes y sábado, es muy pareja el número de atenciones, es muy estable el número de atenciones. ¿Listo? Incluso hasta el domingo es bastante estable. Pero el día martes sí tiene un pico de atenciones ahí, que bueno, tocaría investigar porque ese pico de atenciones es el día martes. Las otras empresas tienen días que hay picos y días que como son un poco estables, ¿no? Por ejemplo, la empresa verde, que es TAD tiene un pico, pero bajo de atenciones para el día sábado. Entonces, esa empresa TAD está fallando el día sábado. ¿Qué le estará pasando el día sábado? Entonces, pues es algo que se debería estudiar con esa empresa, ¿no? ¿Qué está pasando el día sábado? ¿Por qué tiene un pico bajo de atenciones para el día sábado? ¿Listo? Entonces, miren que hay cositas para sacar de conclusiones ahí. La empresa azul, que es la empresa TAP, que es TAB, tiene un pico de atenciones positivo, es decir, un pico de atenciones para el día sábado también, ¿vale? Entonces, hay cositas por mirar. Pero entonces estamos visualizando que la empresa TAC, la empresa TAC, prácticamente ganan todos los días. Gana el número de atenciones todos los días. ¿Listo? Luego dije, bueno, esto se hace un análisis ahí. Luego dije, listo, yo quiero visualizar, ya sé que la empresa TAC gana por número de atenciones diarias, ¿listo? Pero quiero ver la distribución de los promedios, o no los promedios, de los porcentajes de atenciones diarias para cada empresa. ¿Listo? Entonces, hice el gráfico del porcentaje de atenciones diarias para cada empresa. Quedó este gráfico de líneas otra vez. Pues en este caso son mucho más convenientes los gráficos de líneas por lo que estoy comparando las 5 empresas, ¿no? Entonces, pues justamente se me adecúan mejor a mis necesidades. Entonces, ¿qué visualizo yo? Que la empresa TAE tiene un pico de porcentaje de atenciones en sus atenciones el día martes, en el día 2. ¿Qué quiere decir eso? Que esa empresa TAE, pues básicamente el día martes es el día que ellos más atenciones tienen. ¿Listo? Y tienen un pico negativo, digámosle, de atenciones para el día sábado. Esa empresa TAE, entonces, está fallando el día sábado. El día sábado las atenciones para esa empresa disminuyen considerablemente. ¿Listo? La empresa TAC, si ustedes visualizan la empresa TAC, la líder del mercado, la naranja, tiene un pico de atenciones para el día martes. Ellos se llevan el 15.6% de atención de sus atenciones para el día martes y tiene un pico negativo para el día miércoles. Es decir, el día miércoles es el día que menos porcentajes tienen ellos con respecto a sus atenciones. Entonces, hay algo cositas que digamos, concluir ahí, ¿vale? Por ejemplo, la empresa TAD, la empresa verde, si ustedes fijan, para el día sábado, ellos tienen un pico bastante pronunciado en la disminución de atenciones para el día sábado. Entonces, esa empresa TAD, voy a verificar, la empresa TAD es la tercera en atenciones, la empresa TAD es la tercera en atenciones, para el día sábado, ellos están fallando considerablemente. Miren, están fallando considerablemente en el día sábado. La disminución en las atenciones de sus ambulancias decreció, pues, muchísimo. ¿Listo? Entonces, ahí puedo concluir algunas cosas y puedo sacar algunas conclusiones significativas también, ¿vale? Otra cosa, si yo quiero comparar las 5 empresas, pues hice la comparativa también en consumo de combustible. ¿Listo? ¿Por qué? Porque, bueno, puede ser que las empresas que más gastan no necesariamente sean las empresas que más atenciones tienen. Entonces, hice una comparativa del consumo de combustible también. Si ustedes se fijan bien, la empresa TAC, que es TAC,
mi empresa líder del mercado, ¿cierto? En promedio de consumo de combustible está casi todos los días bajo, miren. Entonces, hay algo importante ahí. La empresa, que es la que más atenciones tiene, es la que en promedio gasta menos combustible. Entonces, pues una conclusión significativa bastante fuerte ahí, ¿no? La empresa moradita, que es la empresa TAP, tiene un promedio de combustible, de consumo de combustible bastante alto para el día martes, bastante altísimo para el día martes. ¿Listo? Bastante alto para el día martes. Sin embargo, miren que ella no tiene un pico de atenciones para el día martes. Vamos a ver acá. Tiene un pico pequeño de atenciones. Tiene un pico de atenciones para el día martes. ¿Listo? Tiene un pico pequeño de atenciones para el día martes. Significa que si aumentó muchísimo el combustible para la empresa TAP, pero las atenciones no aumentaron. Las atenciones quedaron bajitas ahí. Entonces, eso apareció ahí. ¿Listo? Otra cosa, por ejemplo, aquí, también saqué el porcentaje, el promedio de distancia recorrida por empresa. Y miren lo que pasó aquí. La empresa moradita, el día martes, tiene un promedio de recorrido bastante grande también, bastante grande. Y entonces, ¿qué pasa con esa empresa el día martes? Tiene un promedio de recorrido bastante grande. Claro, eso hace que el promedio de consumo sea bastante grande, pero no aumentaron así tampoco sus atenciones diarias. Entonces, puede ser, por ejemplo, que, claro, las atenciones fueron a muy larga distancia, gastaron mucha gasolina, gastaron mucho combustible con atenciones de muy larga distancia, pero no hicieron tantas atenciones como se quisiera. La empresa líder del mercado, la empresa TAC, sin embargo, no tiene una distancia recorrida tan alta. Miren, la empresa líder, la distancia recorrida en promedio no es tan alta. Tiene un pico para el martes, pero los demás días en promedio de distancia recorrida es bastante bajo. O sea que esta empresa TAC, pues al parecer lo que hacen es que hacen recorridos cortos, pero más recorridos, ¿listo? Más atenciones a usuarios, ¿vale? Entonces, miren lo que voy concluyendo allá. Otra gráfica que saqué, por ejemplo, fue la velocidad máxima promedio, también de las 5 empresas. Y aquí, claro, también puedo sacar conclusiones, ¿no? Entonces, observen aquí qué puedo sacar. Por ejemplo, miren, aquí, por ejemplo, para el día sábado, la empresa moradita, la empresa morada, que es la empresa TAP, TAP, para el día 6, el promedio de velocidad máxima disminuyó considerablemente para el día 6, para el día sábado. El promedio de velocidad máxima disminuyó considerablemente. ¿Listo? Vamos a averiguar entonces qué pasó con esa empresa moradita el sábado. Entonces lo que pasó es que tiene un promedio de velocidad máxima bajito el sábado. ¿Listo? Vamos a ver el sábado de acá. A pesar de que tenía un promedio de velocidad máxima bajito para el día sábado, la misma empresa tiene un promedio de distancia recorrida bastante alto para el sábado. ¿Qué quiere decir eso? Que en los días sábados ellos están haciendo servicios de ambulancia de bastante recorrido, pero con velocidades bajitas, es decir, puede ser que haya trancón, puede ser que algo pues no está haciendo que las ambulancias recorran pues a una buena velocidad, pero están teniendo promedio bajito de velocidad con distancias largas de recorrido. Eso haría, pues a menos en mi intuición, eso haría que el promedio de combustible sea alto, ¿no? Entonces vamos a ver, promedio de combustible, miren, para el día sábado es alto. Entonces, eso haría, en mi intuición, que el promedio de combustible sea alto. Entonces tenemos promedio de velocidad bajito. Tenemos longitudes de los servicios, largas longitudes. ¿En qué se transforma eso? En que van a gastar mucho tiempo en cada uno de los servicios. Y eso se gastaría, entonces, o al menos eso llevaría
a que la cantidad de servicios sea poquita para el día sábado para la empresa moradita. Entonces vamos a ver la cantidad de servicios para la empresa morada. Y aquí está, miren, la cantidad de atenciones diarias para la empresa moradita el día sábado disminuye significativamente. ¿Listo? Entonces repasemos. Para el sábado, la empresa moradita, la empresa TAP, para el día sábado tiene velocidad máxima bajita en promedio. Atenciones con distancias bastante largas. ¿Listo? Atenciones con distancias bastante largas. Velocidad bajita, atenciones con distancias bastante largas, va a implicar un consumo de combustible excesivo. Consumo de combustible excesivo a velocidad bajita, atenciones con distancias largas, va a implicar, por supuesto, que haya un número bajo de atenciones en total. ¿Listo? Entonces, de esa manera, pues es una indicación, es una, digamos, una intuición de cómo podemos estar resolviendo nuestro ejercicio, ¿vale? Es importante entonces, en resumen, estimados estudiantes, que primero nos planteemos una meta para nuestra base de datos. ¿Qué variables son las que queremos comparar? ¿Qué variables son las que queremos visualizar? Que haya correlación o que no haya correlación. Tratar de obtener algunas conclusiones significativas. Si ustedes, después de establecer su estudio, si ustedes después de haber hecho todo este estudio, ustedes, por ejemplo, no ven que haya una correlación entre sus datos, no ven que haya una relación, pues que digamos explícita entre sus datos, ustedes no digan, bueno, no, pero todo este trabajo que hice no fue para nada, porque entonces no estoy estableciendo ninguna correlación. No, estimados estudiantes, si ustedes después de haber hecho todo este trabajo ven que no hay ninguna correlación entre sus datos, eso también es una conclusión significativa. Eso también hace parte del estudio. Yo estoy concluyendo que no hay correlación entre mis datos, que no hay una correlación directa entre los dos datos que estaba estudiando. Listo, eso también es una conclusión significativa para nuestro estudio, ¿vale? Yo he hecho aquí, digamos, un croquis o unas ideas de qué es lo que se puede hacer. Esto que yo hice, pues, es más que suficiente para un trabajo de los que estamos solicitando, en este caso la tarea 3, más que suficiente, pero justamente les quería mostrar eso. Planteémonos una meta y tratemos de que nuestros análisis vayan encaminados a esa meta. En mi caso particular, yo dije, voy a hacer una comparativa de las 5 empresas. Entonces, como ustedes ven, mis gráficos, al menos al final, van todos encaminados hacia esa comparativa. ¿Qué quiero ver ahí? Si hay algo que ver, por supuesto, esto solamente es una idea y hay muchas más cosas por analizar. Si uno quiere, pues, hacer un estudio profundo, pero esto que hicimos aquí es más que suficiente para un trabajo de lo que estamos solicitando en este caso. Nuestro objetivo es sacar algunas conclusiones significativas y aquí sacamos varias conclusiones significativas. Hay una empresa líder del mercado, esa empresa líder del mercado se lleva la mayoría de atenciones, esa empresa líder del mercado tiene una cantidad considerable de conductores en nivel intermedio, más bajito en nivel principiante, un poquito no tan alto en nivel experto. Esa empresa líder del mercado, a pesar de que es líder del mercado y a pesar de que tiene la mayor cantidad de atenciones, no es la que más gasolina en promedio gasta. Esa empresa líder del mercado que tiene el mayor número de atenciones, no es la que hace atenciones de mayor recorrido, se centra más en atenciones de poco recorrido. Puede ser, por ejemplo, para estudios futuros o para otro estudio que se analice, por ejemplo, cuál es la, digamos, influencia de tener conductores tipo experto y cuál es la diferencia entre conductores expertos e intermedios. Los conductores expertos son más eficaces que los nivel principiante, por ejemplo, son más eficaces, hacen más atenciones, las hacen más rápido. Bueno, son cosas que se pueden analizar ahí. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, estimados estudiantes? ¿Está clara la idea de cómo enfrentar esta tarea número 3? ¿Está clara la idea de cómo enfrentar esta tarea? Sí, profe. Listo. Listo. Sí, queda el link de grabación, por supuesto. Queda el link de grabación. Aquí mismo en Teams, en el grupito que está para las, para los
los zipas y todo eso, queda la grabación también, y yo también la subo en YouTube y también se las paso por el grupo de Teams que tenemos, ¿listo? Entonces, bueno, eso es, estimados estudiantes. Ya saben, primero consigan su base de datos. Una base de datos hasta sencilla les puede servir. Necesitan que tenga al menos 4 variables. Entre más variables tengan, pues algunas veces mejor, algunas veces peor. Yo les recomiendo, por ejemplo, que si tienen muchas variables en su base de datos, hay bases de datos que tienen muchísimas variables, piensen en un objetivo para su base de datos y descarten de entrada las variables que saben que no les va a aportar para su estudio. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, una base de datos de 40 variables, supongamos, que las hay 60 variables, supongamos, entonces ustedes dicen, no, pero para este estudio que yo quiero hacer, para este análisis que se me ocurrió, pues tal y tal y tal y tal variable no me sirven, no me van a aportar mucho. Entonces, las descarto desde el inicio y nos quedamos con las variables que pensamos o creemos que nos van a aportar para nuestro estudio. Entonces, eso puede ser una anotación importante ahí. Otro, si tenemos dudas con la base de datos, si no podemos conseguirla, si ya vemos que por ningún lado podemos conseguir, hasta la de la tarea 1 le sirve. Ahí en el campus está, ¿listo? Yo utilicé la de las ambulancias y como ven, con la de las ambulancias me sirvió perfectamente y se pueden hacer muchos estudios más con esta misma base de datos de las ambulancias sin ningún problema. Entonces, hasta la misma base de datos de las ambulancias sirve, ¿listo? Si conseguimos una base de datos o traemos una base de datos que sea de nuestro campo de acción, de nuestro campo de conocimiento, pues mejor porque de esa manera pues vamos a interpretar mejor los datos, vamos a sacar conclusiones mejores, ¿cierto? Entonces, ahí, ¿listo? Y bueno, esa era pues una idea de lo que tenemos que hacer para esta tarea número 3. Ya nos estaremos viendo en alguna otra oportunidad, muchachos, que estén muy bien. Muchísimas gracias por la asistencia. No se olviden de firmar la asistencia, ¿no? Yo puse, pero solamente poquitos la han firmado, ¿no? Aquí voy a colocar otra vez el link de asistencia por si de pronto alguno no la ha puesto, no la ha llenado. Por favor, para que la llenen. ¿Listo? Y ya nos estaremos viendo en otra oportunidad. Muchísimas gracias. Ya nos vemos. Hasta luego.